Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 69 del curso de geometría. Continuamos en esta lección con el desarrollo del concepto de área y comenzamos viendo lo que se llama el postulado de áreas. De hecho son tres postulados sobre las áreas. Dice sean R1 y R2, dos regiones cerradas en un plano y sean A de R1. Esta notación se lee A de R1, que se puede escribir también A sub R sub 1. Y A de R2, que se puede escribir también como A sub R sub 2, sus áreas respectivas. O sea, esta va a ser el área de la región 1, que también se puede escribir así, y esta va a ser el área de la región 2, que también se puede escribir así. Luego, el área de cualquier región se le va a asignar siempre un valor que es mayor que 0. ¿Por qué será que eso es? Se tiene que aceptar como un postulado sin discusión. Recuerde que cuando estudiamos el concepto de área, en la lección anterior vimos que consistía de contar unas llamadas superficies unitarias, ¿verdad?, que cabían dentro de la región que encerraba algún polígono o alguna figura, como un círculo, ¿verdad?, que no necesariamente tiene que ser un polígono. Así que si vamos a contar cuántas de esas unidades de superficie caben dentro de una región encerrada por otra figura, pues es un valor positivo, ¿verdad? Segundo, dice si dos regiones, si las dos regiones que estamos considerando son congruentes, entonces se le va a asignar la misma área. El área de la región número 1 va a ser igual al área de la región número 2, porque eso es obvio y fácil de aceptar como cierto, porque si son dos regiones que son exactamente iguales, pues el número de unidades de superficie unitarias que caben, ¿verdad?, dentro de una de ellas va a ser igual al número de superficies unitarias que caben en la otra, si son exactamente iguales. Así que, por eso es que es obvio que eso lo aceptemos como cierto, como un postulado, ¿verdad? Y tercer postulado dice que si tú tienes que las dos regiones esas que estamos considerando son como conjuntos disjuntos, ¿verdad?, no tienen nada en común las dos regiones, entonces el área de la unión de ellas va a ser la suma de las áreas individuales de cada una de las regiones, ¿verdad? Si usted tiene, digamos, esta región, mira, vamos a poner este ejemplo. Si tiene este rectángulo aquí y este rectángulo aquí, que son disjuntos, ¿verdad?, las regiones que encierran, pues si yo las uniera, ¿cuál va a ser el área? Pues yo sumo aquí las unidades de superficie que caben y sumo aquí las unidades de superficie que caben. Al unirlas, se suman las dos y esa da el área de la superficie total de las dos regiones cuando se unen, ¿verdad? Bueno, pues fíjense otra definición también relacionada con área. Dice que dos regiones R1 y R2 en un plano se dice que son equivalentes si solamente si las áreas son iguales. Fíjense que con que las áreas sean iguales, las regiones se van a decir que son equivalentes. Eso significa que puede haber que haya dos regiones que no sean congruentes y sin embargo sus áreas sean iguales, pues son equivalentes, ¿okay? Bueno, y este teorema dice dos regiones cerradas y congruentes en un plano son equivalentes, ¿ok? Bueno, pues ¿cómo se demuestra este teorema? Este teorema, la demostración es casi obvia o trivial. Porque fíjense, si usted tiene 12 regiones cerradas y congruentes, míralo aquí. Si tiene 12 regiones, dos regiones, ¿verdad?, cerradas y congruentes, ¿verdad?, y congruentes, como dice aquí, entonces dice que sus áreas van a ser iguales. Pues si sus áreas son iguales, son equivalentes. Así que si usted tiene dos regiones congruentes, al ser sus áreas iguales, entonces son equivalentes, ¿ves? O sea que fíjense que es virtualmente la demostración, en lo que dice el teorema es virtualmente algo trivial, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver este teorema que indica lo siguiente. Las áreas de dos rectángulos con la misma altura están en proporción con las medidas de sus bases, ¿ok? Dos rectángulos con la misma altura están en proporción con las medidas de sus bases. Vamos a la demostración de ese teorema. Dice, vamos a tomar estos dos rectángulos, el ABCD, este que está aquí, el ABCD, y el HIJK, este que está acá, ¿no? Dos rectángulos que tienen igual altura. La altura va a ser esta. Recuerden que los rectángulos, ¿verdad?, estos ángulos son rectos. Así que, si este es el segmento que es recto sobre este lado, pues esta es la altura, ¿verdad?, de ese rectángulo, ¿verdad?, porque es la medida del segmento que es perpendicular entre los dos lados que son paralelos, ¿verdad?, en un paralelogramo cualquiera. Esta es la altura, ¿verdad? Vamos a tomar este lado precisamente como la altura de ese rectángulo y dice que es igual a esta altura, a la HK, ¿verdad? Los dos rectángulos tienen, fíjese, la misma altura y va a ser la medida de este lado
y la medida de este lado que voy a considerar como la altura, ¿verdad? La medida de AD es igual a la medida de HK. Y queremos ver que el área, ¿verdad? Recuerden que así mismo podemos escribir el área sub, la región que tenemos, el área de la región ABCD, encerrada por ese rectángulo, va a ser A, el área del otro rectángulo, HIJK, como las medidas de sus bases, ¿ok? Porque fíjense que si tiras en la altura, entonces es proporcional a las medidas no de la altura, sino de sus bases, ¿verdad? La medida de AB, que es la medida de esta base, si esta es la altura, ¿verdad? Pues esta es la base. Es a la medida de HI, porque si esta es la altura que estoy considerando, entonces HI viene a ser la base. Pues dice que esa proporción es cierta. ¿Cómo lo probamos? Dice, pues mire, suponga que dividimos a HI, la base de este rectángulo que está acá, en n subsegmentos de igual medida, que vamos a llamarla n de HI. O sea, fíjense que yo subdividí HI en n. En este caso, fíjense que para ilustrar, yo dividí en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En 8 subsegmentos, ¿verdad? De esa base HI. Y todos son congruentes, son de la misma medida lo que mide este segmentito desde H hasta X, ¿ves? Esa misma medida está de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, etc. ¿verdad? Bien. Para que nos sirvan como unidad de medida de HI. O sea, fíjense que entonces, si esta HI yo la subdividí en n subintervalos, ¿verdad? Como son todos iguales, pues yo puedo tomar ese largo como el largo unitario mío. Y entonces, ¿cuánto va a medir ese segmento? Esa base, ese rectángulo. N, porque eso lo subdividí en n subintervalos de igual medida. Recuerden que esa es la forma de usted medir un segmento. ¿Cuántas unidades de igual medida caben en el segmento, ¿verdad? De hecho, fíjense, y repito, que aquí tomamos esa n, que estamos hablando aquí, en esos n subsegmentos aquí, estamos ilustrándolo con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que en este caso, la medida de esa base de HI sería 8, ¿verdad? 8 cosas de estas, 8 largos unitarios de eso, lo que sea, ¿no? Bien, pero en general es n porque yo estoy dividiendo en n subintervalos. Imagínense que da la casualidad que en el otro rectángulo, en la base del otro rectángulo, que es este lado AB, cabe un número natural de estos subintervalos, ¿ves? O sea que si yo vengo aquí y coloco aquí esos subintervalos, cuando termino, cabe exactamente un número natural de esos subintervalos también en AB, ¿verdad? Y fíjense que aquí he ilustrado con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ves? Y ese número de subintervalos que cabe en AB lo voy a llamar P, ¿verdad? Supongan que en AB, en la base del otro rectángulo, caben exactamente P, que es un número natural de estas unidades de medida, que yo use para medir HI. Y por lo tanto también puedo usarlas para medir AB, en este caso, ¿verdad? Y estamos ilustrando 5, o sea que aquí yo diría que AB mide 5. 5 de esos largos unitarios, ¿verdad? Porque caben ahí exactamente 5 de ellos. Pero en general será P, porque estoy diciendo que lo que cabe aquí es P, número natural de estos subsegmentos en que subdividí a la base HI del otro rectángulo. ¿Ok? Bien, entonces por sustitución, si yo tomo la medida de AB entre la medida de HI, pues eso va a ser lo mismo que si sustituyo. ¿Qué es la medida de AB? El número de subintervalos estos, que aquí estamos ilustrando 5, pero que en general son P, porque hemos dicho que en ese subintervalo supongamos que caben P de estas n unidades de las que yo, en las que yo subdividí al segmento HI. ¿eh? Y por lo tanto aquí también sustituyo la medida de HI, que habíamos dicho que iba a ser n, el número de subintervalos en que yo había subdividido a HI. M es P, pues lo sustituyo, ¿verdad? Y M de HI es n, así que lo sustituyo también. M de AB es a M de HI, como la medida de esta es P, es a la medida de esta que es n. ¿Okay? Bien, ahora dice, considere los n sub menos 1 puntos de subdivisión. Fíjense que yo subdividí, dije que iba a subdividir HI en n subintervalos. Y entonces dice que, aquí dice que esa subdivisión de HI en n subintervalos me producen n menos 1 puntos equidistantes. Vamos a ver aquí el caso en que esa n eran 8, ¿verdad? Para ilustrar, escogí 8 subintervalos. Y fíjense que causan esa subdivisión 7, 1 menos, n menos 1, 1 menos puntos de subdivisión. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 puntos de subdivisión, ¿verdad? Pero hay, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 subintervalos. Pero 7 sí puntos, 1 menos puntos de subdivisión, ¿verdad? De subdivisión, y que son equidistantes, porque fíjense que esos puntos de subdivisión pues quedan a la distancia hx, ¿verdad? hx, esta misma distancia está entre todos esos puntos de subdivisión de esa base. O sea que todos estos intervalos, estos subintervalos en que quedó subdividida hi, son congruentes. ¿Okay? Por la misma razón también, yo voy a considerar los p-1. Fíjense que si aquí hay p, y yo ilustré aquí 5, 1, 2, 3, 4, 5, hay 1 menos, p-1, y hay p-1 puntos de subdivisión, también equidistantes, porque todos miden, ¿verdad? hx del segmento AB. Fíjense que aquí hayan 5, ilustramos 5, ¿y cuántos puntos de subdivisión hay? 1 menos, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y también aquí esos p-1 subintervalos, que ha quedado subdividida, ¿verdad? Esos p subintervalos en que ha quedado subdividida la base AB también son congruentes, porque todos miden lo mismo, la medida de hx, ¿verdad? Bien, pues fíjense, tenemos eso. Ahora dice que vamos a considerar los n-1, únicos segmentos perpendiculares a HI que pasan a través de esos n-1 puntos. Pues mire, a través de estos 7 puntos, yo voy a considerar el único segmento que está en la única línea que es perpendicular a esta base HI y que pasa por ese punto, ¿verdad? O sea que esto aquí es perpendicular. Y aquí en el otro punto considero el único segmento que es perpendicular, pasando por ese segundo punto de subdivisión, a HI. Así que aquí también esto es perpendicular. Y en el tercer punto de subdivisión también considero el único segmento perpendicular a HI que pasa por ese tercer segmento, por ese tercer punto de subdivisión, etcétera. Yo estoy considerando, mire, todos los segmentos que son perpendiculares a la base y que pasan por cada uno de esos n-1 puntos de subdivisión en que se encuentran en el segmento HI, que es la base de este rectángulo. Igualmente acá, en cada uno de los p-1 únicos de los p-1 puntos estos, voy a considerar los p-1 únicos segmentos que son perpendiculares a AB, ¿verdad? Fíjense que son 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, perdón. 1 menos que los 5 subsegmentos que cabían ahí dentro del segmento AB, ¿verdad? Y son perpendiculares, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? A ese segmento AB, que es la base de aquel rectángulo que está allá. Así que vamos a seguir con esta información, ¿verdad? Y los p-1, recuerden, copiando todo, ¿verdad? Así que aquí seguimos para completar la idea allá. Y los p-1 únicos. Los únicos subsegmentos perpendiculares a ahora la base AB de este otro rectángulo en cada uno de esos p-1 puntos de subdivisión, ¿verdad? En que quedó subdividido, ¿verdad?, el segmento AB. Bien. Bueno, como todos esos segmentos, estos que están aquí, estos, y estos que están aquí, son perpendiculares a esta misma línea, esos segmentos son paralelos entre sí. Porque recuerda que probamos un teorema que si usted tenía dos líneas, y claro, en cuyo caso, esto sería una parte, ese segmento sería parte de una línea. Si usted tiene dos o más líneas perpendiculares todas a una tercera línea, entonces todos esos segmentos van a ser paralelos entre sí. Luego,
perpendiculares a una misma línea, a la línea que contiene a esta base HI y a la línea que contiene a esta base AB, esos segmentos que hemos considerado son paralelos entre sí. Son paralelos entre sí. Muy bien. Entonces, como estas figuras originales, ¿verdad?, son rectángulos, ¿verdad?, como por hipótesis ABCD y HIJK son rectángulos, ¿verdad? Son rectángulos. También serán paralelogramos. También serán paralelogramos. O sea que AB va a ser paralelo al lado opuesto, a CD, ¿verdad? Y HI será paralelo a HK. Luego, la base AB es paralela al lado CD y la base HI es paralela a KJ, al lado KJ, ¿no? Así es que, por lo tanto, como estos segmentos hemos dicho que son paralelos y están hechos o están considerados entre paralelas, entonces eso significa que esos segmentos van a ser todos congruentes entre sí. Porque recuerde que aquí probamos que segmentos paralelos entre paralelas son congruentes, ¿ok? Luego, aquellos segmentos en consecuencia aquellos segmentos de que hemos estado hablando aquí arriba, ¿verdad?, que son estos que están aquí, son congruentes. Y la razón, por ser segmentos paralelos entre líneas paralelas. O sea, que este segmento es congruente a este, y es congruente a este, y es congruente a este. Y este segmento es congruente a este, y 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 es congruente a este, etc. Todos esos segmentos son congruentes entre sí. Entonces, fíjese, tenemos aquí unos paralelogramos que son rectángulos, ¿verdad? Porque ese todos algunos son rectos y acá arriba también son rectos, ¿verdad? Unos rectángulos que tienen dos lados respectivamente congruentes. Este es congruente con este es congruente con este, etc. Y este es congruente con este, y este es congruente con este, y este es congruente con este. Y entre ellos forman un ángulo que es congruente en todos son rectos. Y aquí probamos un teorema que decía, si usted tiene un paralelogramo que tiene dos lados consecutivos congruentes y el ángulo que ellos forman congruente, entonces los paralelogramos estos, que son esos rectángulos, son congruentes entre sí. Luego, los rectángulos determinados por esos segmentos que hemos considerado perpendiculares a las bases de esos rectángulos, ¿verdad?, que pasan por esos puntos de subdivisión, ¿verdad? Y los lados del rectángulo, ¿verdad? Porque fíjense, por ejemplo, este primer rectángulo que tengo aquí, está formado por ese segmento y estos pedacitos de los lados del rectángulo original, ¿verdad? Por esos segmentos y los lados y partes, ¿verdad?, de los lados de los rectángulos
originales son congruentes. Al tener, ¿qué razón digo? Los lados consecutivos respectivamente congruentes, ¿verdad? Los lados consecutivos respectivamente congruentes y el ángulo entre esos lados consecutivos respectivamente congruentes también congruentes, que son todos rectos, ¿verdad? Así que copien esto porque no quiero borrar acá, porque yo voy a borrar ahora aquí arriba para seguir. Así que asegúrense que le dan una pausa para que usted copie este análisis que hemos ido haciendo desde la demostración, ¿verdad? Para seguir entonces arriba. Y aquí voy. Nosotros al tener dos lados consecutivos y el ángulo por ellos formado ángulos rectos, ¿verdad? Esos son ángulos rectos congruentes respectivamente congruentes. Así que si estos rectángulos, mire aquí, esos rectángulos que quedan aquí, mire, primero, el segundo, el tercero, etcétera, acá igual, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, son todos congruentes entre sí. Fíjense que yo podría utilizarlos como unidad de medida de las áreas que encierran esos rectángulos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso en particular, este rectángulo mediría 1, 2, 3, 4, 5. El área sería 5 de esas unidades de superficie, ¿verdad? Puedo considerar cada uno de esos rectángulos como unidades de superficie, ¿verdad? Igualmente este otro, ¿qué área tendría? Pues mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque en esa región que encerraba ese segundo rectángulo HIJK caben 8 de esos rectángulos congruentes que son entre sí, ¿verdad? Así es que fíjense que yo puedo identificar el área de cada uno de ellos con el número S en que yo subdividí originalmente a HI y que resultó que cabía un número entero, natural, en el otro, ¿verdad? En la otra base del otro rectángulo. O sea que el área de este, aquí por ejemplo sería 8, pero es el número de subdivisiones que yo hice aquí, que fue n, y el área de este sería también, en este caso 5, pero en general sería el número de estas subdivisiones que caben aquí, que eran, dijimos que eran, iban a ser ¿qué? P, ¿ok? Así es que vamos a indicar eso. Luego, podremos usar a estos rectángulos congruentes como unidades de superficie para medir el área del rectángulo A, B, C, D y el área de HI, JK. Así, el área de ABCD sería N, ¿verdad? Porque N es el número de rectángulos congruentes que hay aquí, ¿verdad? Y lo puedo usar para contar la superficie que cubre el rectángulo HIJK, ¿verdad? Y el área, y recuerde que en N fue que yo subdividí, ¿verdad? A este segmento, a la base, ¿verdad? Aquí todavía ilustré 8. Y el área de HIJK será P. Luego, por sustitución, miren, el área, ¿verdad? De ABCD
será al área de HI JK como, bueno, sustituimos, es el área de ABCD, N. Esos N, rectángulos congruentes que caben en el rectángulo HIJK, ¿verdad? N es A y el área de HIJK, perdón, el área de el de ABCD, perdónenme, el de ABCD es P, ¿verdad? Vamos a arreglar esto, es P. Y el de HIJK es N. Porque recuerden que yo subdividí el HIJK en N. Aquí, en N subsegmento. Y de esos N cupieron P acá. O sea que el área de ABCD es P. El área de ABCD es P y el de HIJK es N. Así que el área de ABCD, que es P, sustituimos ahí, y el área de HIJK es N. Así que el área de ABCD es al área de HIJK con P es a N. Vamos a marcar esto con un 2. Y vamos a ir a marcar aquí esto con un 1, que ya lo teníamos marcado, ¿ves? Y entonces ahora yo digo, entonces, por 2, 1 y la ley transitiva de la igualdad, miren lo que ocurre. El área de ABCD es al área de HIJK como P es a N, y aquí tenemos que P es a N como la medida de AB es a la medida de HI. O sea que entonces el área de ABCD entre, ¿no? Pero recuerden que tengo una forma de dividir, entre el área de HIJK es igual, porque este doble de dobles puntos es un signo de igualdad, como acá, por transitividad, es a la M en la medida de AB, como la medida de AB es entre a la medida de HI, la medida de las bases, ¿verdad? Luego por 2, en consecuencia, por 2, 1, y la ley transitiva de la igualdad, tenemos y repetimos el área de ABCD de este rectángulo, el área de ABCD es al área de HIJK, es al área de HIJK como, dice aquí, como P a N. Pero entonces, P a N como la medida de la base AB de este rectángulo es a la medida de HI, que es la base de este otro rectángulo. Y eso, fíjense, que era lo que yo quería. Las áreas de los rectángulos están en proporción a las medidas de las bases de esos rectángulos, y eso también lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? Que lo que queríamos ver era que el área de ABCD es al área de HIJK, como la medida de AB es a la medida de HI. Y ahí tenemos la demostración del teorema cuando este número, estos subsegmentos en que yo subdivide a la base HI, cabe un número natural de veces en la base del otro rectángulo. Nos falta ver qué ocurriría si aquí, por más que yo trate de hacer una subdivisión, acá vengo y no encuentro un número natural de veces que quepa ese subsegmento, esos subsegmentos en los que yo he subdividido a la base HI de este rectángulo de acá. Y esa parte la vamos a ver, esa segunda parte de la demostración la veremos en la segunda parte de esta lección. Nos vemos ya mismo en ella.